derecha y posteriormente seguimos con la meiosis. Estamos todos enterados que ya hemos estudiado un proceso que se conoce como replicación del DNA. Sí. Ya. ¿Qué pasa si hay un daño genético en ese DNA que vamos a duplicar? Hay puntos de control. Hay puntos de control, ¿cierto? Y hay un punto de control que me interesa que pongamos atención a una proteína que se denomina simplemente como P53. Eufemísticamente a esta proteína P53 se le denomina guardián del genoma. Así lo van a encontrar prácticamente en genoma, en los textos. Entonces, esta proteína es una proteína obsesiva compulsiva con respecto a lo que esté pasando con el material genético. La A debe estar con la T, la C con la G y debe tener una estructura coherente, antiparalela, o sea, todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, si esta proteína P53 detecta alguna incoherencia en el DNA, o sea, a esta proteína la activa ¿quién? La activa el DNA con daño. Por ejemplo, si nosotros tomamos sol en un día soleado de primavera, que todavía falta bastante para eso, pero si nosotros hacemos eso, probablemente el sol nos broncee un poco y muchos de nosotros nos vamos a quemar. Entonces uno dice, hoy me quemé con el sol. Sí, te quemaste con el sol. Ya, ¿y qué pasa entonces? Esta quemada de sol no es gratuita, sino que también muchas veces la radiación ultravioleta penetra hasta los núcleos de las células de la piel y daña el material genético. Entonces, probablemente ustedes son una generación que han escuchado desde muy chicos que hay que echarse bloqueador porque hay cáncer a la piel, la radiación ultravioleta y otras cosas más. Yo soy de la generación que prácticamente te tiraban ahí con los monos. De estas cosas no se hablaba. Simplemente no había este cuidado con la piel, simplemente decían, te quemaste, huevonado y listo. Eso era todo. Ahora hay productos para la piel, para prevenir, para combatir después posteriormente una quemadura, pero lo que me interesa a mí en este momento es otra cosa. Si nosotros nos exponemos a la radiación ultravioleta, no solamente esta radiación nos va a quemar la piel o a broncear, dependiendo el cuidado que tengamos para recibir el sol, sino que también genera daño en el DNA. Y daño en el DNA nosotros lo tenemos que asociar con cáncer. Entonces, la idea de esto es que, ¿por qué no tenemos una tasa del 100% de cáncer de piel cada vez que uno se va de vacaciones o toma sol en la casa o en alguna otra parte? Simplemente porque P53 dice, si a mí me activa el daño del DNA, quiere decir que yo, como soy el guardián del genoma, esto a mí no me gusta. Así que yo voy a tomar consideraciones al respecto y voy a decir lo siguiente. ¿Saben qué? Me paro en el ciclo celular con la esperanza de que me puedan arreglar el daño que se produjo. Hay veces que el daño es mínimo y una reparación es suficiente. Pero cuando el daño es mayúsculo, P53 se pone muy ansioso y se comporta como un factor de transcripción. Cuando yo digo que P53 se comporta como un factor de transcripción, entendemos todos los mismos. Es decir, que es una proteína que se va al núcleo y expresa genes que antes no se habían expresado. ¿Sí? Entonces, si esta proteína está activa, se viene al núcleo. Y en el núcleo pilla alguna zona específica y vamos a tener entonces la producción de un RNA mensajero que antes no se había producido. Y por supuesto, esto va a salir del núcleo, se va a producir la traducción en el ribosoma. Esto no tienen para qué anotarlo porque lo hemos estado discutiendo, el ribosoma, y vamos a tener una proteína. En este caso vamos a tener más de una proteína, ¿sí? Porque son varios los RNA mensajeros que se producen. Entonces, yo quiero que se entienda lo siguiente. El P53 está haciendo esto, o opera de esta manera, y se forman estas proteínas que van a gatillar un proceso que se llama apoptosis. ¿Sí? Y la apoptosis es simplemente una señalización, de una transducción de señal que termina con el suicidio de la célula. O sea, a mí se me llega una carta del Congreso o del presidente de la República diciendo
Profesor, mátese por el bien de Chile. Yo digo, el Estado me persigue. Y pido asilo en alguna embajada o arranco por las mías. O sea, nuestras individualidades, nuestra conciencia nos impide tener una situación, o sea, generar el pensamiento de que morir va a ser bueno para la comunidad. Las células no tienen esa contradicción filosófica o ética o lo que sea. Si a la célula se le da la señal de que se suicide, la célula se suicida. Entonces, ahí va la suma. Si nosotros hemos tomado mucho sol en un día soleado y hay daño en la célula, en el DNA de la célula, antes de generar la probabilidad de tener cáncer, el P53 ha generado la producción de proteínas que gatillan la apoptosis. Entonces, ¿qué es la apoptosis? Es lo que se conoce como una muerte celular programada. Es el otro eufemismo que van a encontrar en los textos o en alguna parte donde estudien. Entonces, ¿qué significa esto? Que la apoptosis es tremendamente fisiológica, nos protege del cáncer. Porque la célula que se ve muy comprometida la vamos a sacar del sistema. ¿Sí? Este mismo sistema funciona de otra manera, nosotros no lo vamos a estudiar, pero yo se los comento. Cuando tenemos un ataque viral y las células nuestras son atacadas por el virus e infectadas, bueno, P53 genera una producción de proteínas que finalmente van a terminar con la muerte del virus, si es que el virus generó daño en el material genético, o el sistema inmune, mira esto, el sistema inmune, si tú tienes aquí una célula, el sistema inmune manda una señal. Si esta célula tiene un virus aquí adentro, esta misma célula le dice al sistema inmune, por favor, máteme. Y el sistema inmune, ¿qué es lo que hace? Manda una señal, esto sería el ligando, y una vez que el ligando entra en contacto con el receptor, aquí se gatilla, ¿qué cosa? La apoptosis. ¿Y qué hemos ganado con la apoptosis? Hemos removido la célula que estaba infectada. O sea, a nuestro sistema, como una coherencia completa, le conviene que hay en un momento determinado ciertas células que simplemente se mueran. Y esas células no hacen ningún berrinche. ¿Sí? Así que la apoptosis es un fenómeno que está muy relacionado con lo fisiológico. Si no hubiera apoptosis, los virus simplemente siguen con su proceso, o las células cancerígenas siguen con su proceso. La gente que se dedica al cáncer, a estudiar el cáncer, nos ha dicho lo siguiente en alguna oportunidad. Cito: todos nosotros ya tuvimos cáncer. ¿Y qué pasó? P53 mató las células cancerígenas. O el sistema inmune mató a alguna célula que tenía alguna mutación y que le estaba pidiendo al sistema, por favor, máteme. ¿Se entendió este punto? ¿Estamos listos por la apoptosis, por favor? ¿Puede existir la posibilidad de que exista como una apoptosis, pero como masiva? ¿Puede decir? Se trabaja en eso. Las terapias biológicas contra el cáncer buscan que te sacan el tumor, te sacan células del sistema inmune para que el sistema inmune las reconozca y produzca este tipo de señales. Entonces después te devuelven las células del sistema inmune, no el tumor, las células del sistema inmune que hicieron contacto en el laboratorio, y se supone que van a producir una hormona que va a pedirle a esas células principalmente que sean eliminadas. En eso se trabaja. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es simplemente el concepto de apoptosis, una muerte celular programada. ¿Y por qué se dice que es muerte celular? Porque si P53 nos va a sugerir matar la célula, esto lo hace transformándose en un factor de transcripción. Y por lo tanto tiene que haber aquí en el núcleo una información que esté relacionada con el suicidio celular. O sea, aquí hay una información que le dice a la célula cómo autoeliminarse. Entonces la pregunta filosófica es, oye, ¿por qué el DNA de la célula tiene una información para que la célula se autodestruya? Bueno, precisamente porque como las células no tienen conciencia, no tienen este dilema de ¿qué va a pasar si yo me suicido? Nosotros tenemos, ya le doy la palabra, nosotros tenemos una conciencia que prácticamente tiende a la autoperpetuación.
va desarrollando el yo en las diferentes etapas del desarrollo cognitivo y psicológico, hasta que finalmente tú consolidas el yo y tú tienes conciencia que tú eres un yo individual y que perteneces a un colectivo. Pero es muy difícil, salvo contadas circunstancias, que una persona tome la determinación de que es conveniente para el colectivo suicidarse. Generalmente está relacionada con un problema, un desequilibrio mental. O sea, pero biológicamente, al parecer, es más necesario remover lo que nos va a dañar que perpetuar ese daño. Por eso, P53, una de las cosas que hace cuando hay daño, yo lo he vuelto acá, detiene el ciclo celular. ¿Y por qué lo detiene? Porque si el ciclo celular continúa con el proceso de síntesis de material genético y mitosis, ahora va a tener 2 células cancerígenas. Que vamos a tener 4, 8, 16, 82, vamos a tener que ser 21. Así que, por eso digo acá, es fisiológico, para diferenciarlo de la necrosis, que siempre es patológico. Cuéntame. Esa era la pregunta de que si es que no se, el P53 si no llega a parar, ahí se produce como cuando el cáncer ya va más avanzado y todas esas cosas. Una persona que tiene defectuoso el P53 tiene más probabilidad de tener cáncer que una persona que lo tiene normal. Aquí el mensaje que yo te estoy dando y a todos es que este tipo de muerte es necesario para el organismo en su conjunto. Deben matarse las células que ya no están en coordinación con el cuerpo. Porque de lo contrario, el crecimiento descontrolado de una célula cancerígena va a ocupar el espacio. Por ejemplo, si yo tengo cáncer de pulmón, yo voy a terminar muerto asfixiado. ¿Y cómo eso? Porque el tumor crece, le ocupa el espacio del pulmón y yo ya no voy a poder incorporar aire porque está ocupado por el tumor. Lo mismo el tumor de la cabeza. Hay células que no son neuronas, pero que producen un crecimiento tumoral, oprimen al cerebro. Entonces tú dices, después se estudia en fisiología, el cerebro ocupa contralateral, o sea, la parte derecha controla la parte izquierda y contralateral. Entonces, si tú tienes un tumor en la parte derecha del cerebro, inmediatamente voy a empezar a tener problemas en mi locomoción y todo lo que tenga que ver con señales que manda el cerebro al resto del cuerpo. ¿Sí? Así que la muerte es necesaria, tremendamente necesaria. Ahora, ¿cualquier muerte es necesaria? No. La que nos compete a nosotros es la apoptosis. Y esta cuestión está controlada. Y desde el punto de vista biológico, lo que se ve es una célula que se llena de vesículas y después estas vesículas se vuelven más pequeñas hasta que finalmente desaparecen. Y todos estos fragmentos son devorados por el sistema inmune. Lo que yo quiero destacar de esto es que nunca se rompió la membrana plasmática. Si tú te das cuenta aquí, continuidad, cada vez más pequeño, sí, pero siempre está continuo. ¿Y eso qué significa? Que lo que estaba dentro nunca tuvo oportunidad de salir. Entonces, si tú tienes un virus que está dentro de una célula, ¿te conviene que esta célula se muera por apoptosis? ¿Te conviene que muera por apoptosis? Porque así el virus nunca tiene la posibilidad de salir. Pero ¿qué pasa si esta célula se muere por necrosis? Todo lo que está dentro, en un proceso necrótico, tiene la oportunidad de salir. Entonces, habitualmente, por ejemplo, si esto fuera una célula del hígado y uno toma una muestra de sangre, va a encontrar en la sangre una enzima que debiera estar dentro de las células del hígado. ¿Ya? Cuando uno está más grande, en la clínica, esta cuestión son las transaminasas. Y las transaminasas son importantes porque están en la bioquímica del hígado. Pero ¿qué pasa si están afuera? Quiere decir que el hígado se rompió. Tiene un daño en el hígado. Entonces, que las transaminasas estén afuera al estar, como en la sangre, significa que las células del hígado están muriendo, pero no por apoptosis, sino que por necrosis. O sea, tenemos un daño que es patológico. Entonces, volviendo a lo anterior, muerte celular, perfecto. En este caso estamos hablando de dos, necrosis y apoptosis. La necrosis siempre es patológica, la apoptosis es siempre fisiológica. ¿Sí? Y a la apoptosis hay que tenerle atención, ¿por qué? Porque tenemos una proteína y un material genético que está relacionado con matar la célula por suicidio. Entonces, si uno no tuviera apoptosis, la célula cancerígena simplemente sigue
de largo y la célula que se infectó con el virus se sigue proliferando dentro de la célula hasta que rompe la célula, salen los virus y adivina que contaminan a las células que tienen al lado. Si tú no tuvieras la apoptosis, esta cuestión continúa hasta que el virus mata todas las células del cuerpo. Pero la P53 es la única proteína que hace que no haya No. cáncer. ¿O hay muchas más? Hay muchas más, pero P53 nos conviene, ¿por qué? Porque P53 aparece en esta cuestión que hemos estudiado que es el ciclo celular. Entonces, como decían por acá, puntos de control. Entonces, ya, este sería un punto de control crítico. Entonces, si tú estás viendo que tú estás trabajando para el enemigo, tú dices, detengan el proceso. Y eso es lo que hace P53. Y si P53 dice, me detuvieron el proceso, sí, jefe, ya lo detuvimos, y el daño es catastrófico, no se puede hacer nada. Maten la fábrica. Y a ti te conviene matar esa fábrica, ¿ah?, a que se duplique y trabaje para el virus. En este caso para el virus o para el cáncer. Entonces, a veces se suele preguntar, ¿cuál es la consecuencia de que no haya apoptosis? Se reproduce sin control cualquier tipo de célula y no muere fisiológicamente. ¿Han escuchado hablar de la psoriasis? Una patología en la piel se engruesa. Bueno, las personas que tienen psoriasis se cree que una de las consecuencias que trae esta enfermedad es que las células no se mueren. Por lo tanto, en vez de tener varios estratos de piel, hasta llegar al estrato córneo, que lo van a estudiar en histología el próximo semestre, hay diferentes estratos en la piel, un tejido estratificado. Las células de la piel que están más externas ya murieron, están tremendamente queratinizadas y después se descaman. Y como esas mueren, tienen que ser renovadas por la que viene. Y así tenemos permanentemente un desprendimiento de células que están en contacto con el medio externo. Por lo tanto, tú siempre vas a tener tu piel sana dentro de lo posible, hasta como los 40. Pero hasta ahí la piel está bastante bien. ¿Qué pasa con las células que se van muriendo? Se queratinizan primero y eso es como generar como una capa de resistencia al medio externo. Bueno, ¿y qué pasa con la psoriasis? No hay apoptosis. Por tanto, las células están vivas, no se descaman y por lo tanto tú tenías una súper, pasa a ser paquitermo. Una piel gruesa, que es la característica de la psoriasis. Se sabe mucho de la psoriasis, pero todavía no se entiende nada, ¿no? Por eso no tendríamos la solución a la psoriasis. Y por un tratamiento paliativo. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esta cosa? Pero, las personas que tienen psoriasis y tienen problemas de la P53, ¿tendrían más probabilidad de desarrollar cáncer? si tienen problemas, no, tienen problemas del ciclo celular. ¿Sí? Ciclo celular. Ahora, siempre hay que entender que uno tiene un cromosoma del papá y uno de la mamá, por eso somos diploides. ¿Nos acordamos de eso? Entonces, si el P53 viene guateado del papá, la mamá compensa. Si el P53 viene guateado de la mamá, el papá compensa. Si los dos vienen mal, no hay nada que compensar. Entonces, hace aproximadamente 40 años se habló de la secuenciación del genoma. Y hace 30 y tanto se secuenció el genoma. Y todos estaban súper contentos. ¿Sabes por qué? Porque así iban a poder decir, mira, tú tienes más probabilidad de ser hipertensa, tú tienes probabilidad de tener cáncer de mama, tú tienes probabilidad de tener cáncer de la próstata, y nos vamos a decantar. Hay una actriz que fue re famosa en los 2000, una tal Angelina Jolie, que se hizo un test de secuenciación de DNA y determinó que tenía una alta probabilidad de tener cáncer de mama y de útero. Entonces se sacó las mamas, sacó el útero. Dijo, ya no tengo cáncer. Se sacó una probabilidad. Pero genéticamente, sus células germinales, que es lo que vamos a estar discutiendo nosotros, tienen ese problema. Así que se lo pasa a los hijos biológicos. Entonces todos estaban súper felices con eso, hasta que alguien dijo, si nosotros tenemos este conocimiento, le podemos cobrar a personas más o menos por el seguro de salud. Sí, pues mira, tú tenías una alta probabilidad de tener una enfermedad cardíaca con el genoma que te tocó. Así que, ¿tenías un seguro médico, un crédito hipotecario? No, o sea, a ti no. Entonces, esta cuestión pasó a ser confidencial.
no se tiene, nadie te puede exigir un examen genético para saber tu secuencia genética. Porque yo insisto, qué bonito sería saber si tenemos un bueno o un mal P53, nos vamos a preparar para la catástrofe. Sí, pues, pero ¿qué implica prepararse? Tener un trabajo, tener un seguro, tener una casa, y si todas estas aseguradoras, todas estas empresas, todos los bancos tienen acceso a tu código genético, es fuera del sistema, y eso no puede ser. Nosotros somos la interacción del genoma con el medio ambiente. Hay gente que fuma 40 cigarros diarios y no pasa nada. Hay gente que fuma, no sé, un cigarrito al día y tiene cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué injusticia? Bueno, somos la interacción de nuestra carga genética con el medio. Y eso depende de La parte genética, una de las cosas que nosotros le estamos atribuyendo la responsabilidad del T53. Entonces, si el T53 viene bien del papá y de la mamá, tú tienes menos probabilidad de tener cáncer que si tuviese un P53 defectuoso genéticamente del papá y de la mamá. Porque finalmente, ¿qué es P53? Una proteína. Y si una proteína, en algún momento fue un RNA mensajero. Y el RNA mensajero en algún momento fue la copia de una carga genética, de un DNA. Entonces, si la proteína está defectuosa, quiere decir que la codificación del material genético ya venía defectuosa. Y volvimos a finales del siglo XIX con la eugenesia. ¿Ah? ¿Han escuchado hablar de la eugenesia o no? Mejorar la raza. Eso era los trabajos de Darwin y del primo de Darwin en Inglaterra generaron un movimiento que se llamaba eugenésico. Y hubo un austriaco que leyó la eugenesia y ahí era lo que dijo. Los judíos son la causa de todos los males de Europa y particularmente del pueblo alemán. El resto de historia, ¿cierto? La eugenesia tuvo una llegada aquí en Chile. ¿A quién le interesa? No, esto ya no está entrando. Un tal Palacios escribió un libro que se llamaba Raza Chilena. Y determinó que la mejor raza de América era la araucana y la mejor raza de Europa era la castellano-vasca. Adivina quién vino a conquistar Chile. El castellano-vasca. ¿Y con quién se juntaba? Con los araucanos. Es decir, el sujeto tenía un propio de que aquí estaba la mejor raza del mundo. Y se había juntado, ¿qué tal? Y se llama raza chilena. Y hay otro autor de historia de Chile, no es Francisco Frías Valenzuela, es, que tiene también la tesis, que como vinieron los castellanos vascos, viene lo mejor de lo mejor. Y todo esto con ideas de finales del siglo XIX. Y Darwin nunca supo que nosotros teníamos un DNA y que teníamos todas estas cosas. No, simplemente ideas. Las ideas generan cambios en la vida de las personas. Se muere gente, se prospera la gente. Ya, sigamos. Oye, ¿has visto lo de la apoptosis y la necrosis? No mucho. ¿Qué faltó? ¿No? Aquí, desde el punto de vista biológico, tú en algún momento te vas a caer. Todos nos vamos a caer. Es muy poco probable que no tengamos mucha estabilidad y nos caemos. Si nosotros nos caemos de rodillas, nos va a doler la rodilla porque nosotros rompimos las células de la rodilla. Si tú tenés un huevo y lo dejáis caer, eso es necrosis. Pero si al huevo tú le dices, oye huevo, ¿por qué no te suicidas? Y el huevo desaparece de a poco y quedan los rastros ahí, eso sería apoptosis. Sí, la Hay un programa genético que le dice a la célula, suicídese por el bien del colectivo. Esa es la apoptosis. La Esa es la necrosis es apoptosis. cuando le Y la dice que necrosis, la mata. mira, es destrucción y muerte celular. Ya. Siempre es patológica. Se destruye la membrana plasmática. Por lo tanto, lo que tú tienes dentro de la célula sale al exterior. Y se destruye. Entonces, si tú estás teniendo un problema en el hígado y se te está destruyendo el hígado por dentro, tú no te diste cuenta. Es necrosis. Entonces, es necrosis. Entonces, tú tomas una muestra de sangre y vas a encontrar en tu muestra de sangre cosas que debieran estar dentro de las células del hígado. Entonces la pregunta, ¿por qué están en la sangre? ¿Por qué están afuera? Porque el hígado se está rompiendo. Entonces eso es patológico para el hígado. Pero aquí ya, ¿verdad? El color amarillo, lo que pasa es que, eso voy a preguntar también, ¿no? No, negro, porque se van a decir esa necrosis cuando se vuelve igual.
Sí, pero es por, no necesariamente así. Pero el tejido necrótico se muere y se pudre, se pone negro. Lo del amarillo, la persona que tiene insuficiencia hepática. No me iba a preguntar lo mismo de lo negro, pero no. Lo negro es porque las células que se mueren, nosotros permanentemente estamos con el sistema inmune mirando hacia adentro y hacia afuera. Ahora, siempre vamos a tener una bacteria dando vuelta por él. Por lo tanto, en el momento en que esto que está aquí, las bacterias son carroñeras. Hay algunas que comen células vivas, pero hay algunas que tú tenías aquí material y comen el material putrefacto. Por lo tanto, tú lo que tienes ahí es una gangrena. Eso es negro. ¿Y por qué se está amarillo? Y se pone amarillo la persona con insuficiencia hepática porque el hígado hace algo que es transformar ese amarillo oscuro en un amarillo más claro y soluble en agua. Si tú no transformas ese amarillo que se llama bilirrubina, se te queda en la piel, se te queda en los tejidos adiposos que tienen grasa. Entonces, ¿qué hace el hígado? Toma esa cosa, la transforma en un pigmento amarillo suave, pero soluble en agua. Y después tú lo das con la orina. Entonces la orina es amarilla. Si ustedes encuentran que su orina es muy amarilla y muy oscura, están teniendo algún problema en el hígado o en el páncreas, que son los encargados ahí de procesar esos pigmentos. Avancemos para la meiosis. La meiosis, mira, creo yo, es mi fantasía, creo que va a salir muy fácil si es que entendimos bien la mitosis. ¿Qué pasaba en la mitosis? Duplicación del ADN. Duplicación del ADN. ADN, posteriormente condensación y nos repartimos lo que duplicamos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, en la meiosis, primera cosa, Duplica el ADN. dos células, Pasan a ser 4. 4. Esa es la meiosis. La mitosis, De una pasa a ser 2. y estas dos son diploides iguales. Estas son haploides Diferente. y diferentes. ¿Sí? No es que dejemos de tener células humanas, simplemente son diferentes, genéticamente hablando. Entonces, lo que vamos a decir es que aquí la mitosis ocurre principalmente en un tipo de células que se llaman células somáticas. Y la meiosis ocurre en las células germinales. Y lo que buscamos en cada uno de estos productos de la meiosis son gametos. En otras palabras, la célula de la piel, mitosis. La glía, mitosis. La célula de la encía, mitosis. Las células del ovario, que se conocen como huevos, meiosis. Y las células que produce el testículo, meiosis. Con excepción de una en particular, que ya vamos a ver, que es la espermatogonia, que tiene posibilidad de hacer mitosis y meiosis. Y eso tiene una trascendencia importante, porque esto significa que las células que están formando los túbulos seminíferos del testículo producen espermatozoides toda la vida. ¿Sí? O sea, tú te puedes duplicar, y lo que duplicaste, algunas cosas van a la meiosis. ¿Sí? El objetivo de la meiosis, entonces, es generar células haploides y diferentes. ¿Nos acordamos de qué era el concepto de haploidía? Que teníamos una copia de cada cromosoma en cada una de las células. Entonces, mira, voy a tratar de hacer esta cuestión lo más pedita posible, pero siempre es complicado. Dice así, vamos a seguir en la pista el cromosoma 1, solamente el cromosoma 1 de una célula. ¿Sí? Cierto es cierto, en interfase este debería ser el cromosoma 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Eso existe? No, porque es interfase. En la interfase no se ven los cromosomas. Vamos a colocar entonces cromosoma 1 y a este también le vamos a colocar cromosoma 1. Entonces,
Si esta célula solamente tuviera un cromosoma, esta cuestión sería diploide. ¿Por qué? Porque tiene una copia del cromosoma 1 que vino del papá y otra copia del cromosoma 1 que vino de la mamá. ¿Sí? ¿Esto lo podemos ver? No, pero lo estamos tratando de compactar para poder seguirle la pista. Entonces, si esta célula dice, yo me voy a dividir, ¿sabes qué? Parece que voy a duplicar mi material genético. Yo convenientemente voy a colocar material genético al lado de un color, aquí verde, y en este otro lado rojo. Esto es lo que debiéramos ver nosotros en profase de la mitosis. Los cromosomas se ven, pero se ven duplicados. ¿Cuántos cromosomas hay aquí? 2, pero con sus cromátidas respectivas. Por favor, atención, no se me pierdan. Hasta este momento, el violeta es igual al verde, porque es la copia. Y el azul es igual al rojo, porque es la copia. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Si esto va a la mitosis, profase, ¿qué pasaba en metafase? Aparecía ese de ahí, vamos a colocar este de acá. Y lo que falta, ¿cierto? El verde va con el... Estamos en metafase, ¿cierto? Y el rojo y el azul. Alguien echó de menos los microdúbulos, ¿cierto? No, yo no. Bueno, ya no lo he hecho de menos. ¿Está alguien que haya puesto, si esta cuestión va a la mitosis, que los haya puesto así? ¿O que haya puesto el verde arriba y el violeta abajo? Da lo mismo porque son iguales. ¿Sí? Ese es un punto importante. ¿Y qué hacemos durante la mitosis? Lo que nosotros hacemos es separar ¿qué Las cosa? cromátidas, hermano. Las cromátidas. Clic, 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 clic. Aquí separamos, por lo tanto, una se te va para arriba y la otra se te va para abajo. Pero como el verde y el violeta son lo mismo, se te fue la copia del cromosoma 1 para arriba y la otra para abajo. El rojo y el azul son lo mismo, por lo tanto, volvimos a quedar, ¿qué cosa? Diploide. ¿Sí? No. Ya. ¿Qué va a pasar entonces si nos vamos nosotros a la meiosis? Esto que está aquí se va a juntar. Entonces, cierto es cierto, en la primera etapa vamos a tener una cromátida, la otra cromátida que era la verde, y la azul y la roja. Entonces, a esta la vamos a tirar para allá, y la roja finalmente la tiramos a este otro lado. ¿Cuántos cromosomas hay aquí? 2. Pero están juntos. ¿Sí? ¿Cuántas cromátidas hay aquí? 4. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Entonces, hay 2 cromosomas, 4 cromátidas, y esto como unidad se llama tetrámero. Y eso pasa en la. Y esto todavía pasa en la meiosis 1. Y lo de allá también. Todo es profase 1, profase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a contrapelo? Estas cosas de aquí van a empezar a intercambiar segmentos. El crossing over. Lo que ahora vienen a estudiar en algún momento, esta cosa que es el crossing over, que es otra cosa de intercambio de fragmentos. Entonces, entre las cromátidas empiezan a intercambiar fragmentos. Entonces, ¿cómo quedaría esto, pero en la meiosis? Quedaría una cosa horrorosa entre azul, rojo, ¿sí? Verde y violeta. Verde y violeta. Vamos bien, ¿o no? Pero aquí viene lo complicado. A este segmento azul le vamos a colocar un pedazo de violeta. Al segmento rojo le vamos a colocar también un pedazo de violeta. Al verde le vamos a colocar un pedazo azul.
A este verde también le vamos a poner azul. Al rojo le ponemos violeta también. Al de azul de arriba también le ponemos violeta. ¿Cuántos cromosomas hay aquí? ¿Cuántas cromátidas? Aquí, ¿cuántas cromátidas iguales había? 2. Esa es igual a esta, la roja igual a la... Pero lo que nosotros vamos a hacer en la primera división de la meiosis es separar. Pero vamos a separar cromosomas. Esa es la primera gran diferencia que tiene la separación de la primera. Entonces, alguien dirá, ya, pero faltan los microtúbulos. Sí, ahí están los microtúbulos. Ya, ok. Y esta cosa, da igual que la haya puesto así, a que la haya puesto así. Da lo mismo, ¿no? Sí. ¿Se comparte exactamente igual? Los fragmentos están compartidos, lo que pasa es que yo no los he puesto porque ya estoy, me voy ni modo. Esta es una posibilidad, posibilidad A, y esta es una posibilidad B. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Entonces, alguien podría decir, da lo mismo, ¿por qué? Porque la célula tiene un cromosoma, por lo tanto, que se vaya esto para abajo o para arriba, en el fondo, ¿qué va a suceder si es que sucede esto? El azul se va para arriba junto con el rojo, ¿sí? Con todos los cambios que se han hecho, ¿no? Y en esta otra posición, el rojo se viene para abajo junto con el azul. Entonces aquí habría que ponerle un pedazo verde, aquí otro pedazo verde acá, un violeta por aquí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Lo estoy diciendo el otro. Si tú tuviste esta posibilidad, tú tiraste el azul y el rojo para arriba con los respectivos cambios, o el azul y el rojo para abajo con los respectivos cambios. Y en esta posibilidad, para abajo se devino ¿quién? Se te vino el violeta con el verde con sus respectivos cambios. Pero en esta otra posibilidad se te vino el verde con el violeta con sus respectivos cambios. ¿Sí? Entonces, aparentemente no es ninguna diferencia. Pero resulta que nuestras células no tienen un solo cromosoma, sino que tienen 23. Y por lo tanto, los 23 pares están haciendo lo mismo. Entonces, tú tenés qué cosa. Aquí un cromosoma 2 y el cromosoma 2, el cromosoma 2 y el cromosoma 2 se juntaron en una tetrada y se intercambiaron fragmentos. Por lo tanto, este intercambio de fragmentos en el crossing over del cromosoma 2 es distinto al intercambio de fragmentos del cromosoma 1. Por lo tanto, colocar este para arriba y para abajo, considerando que vais también a colocar qué cosa, para arriba y para abajo el cromosoma 2, está aumentando la variabilidad, ¿no? ¿Quién se perdió, no entendió nada de lo que dije? Me voy a hacer el esfuerzo de escribir aquí el cromosoma 2. Si este es el cromosoma 2, ¿qué tendría que haber pasado? Se duplicó uno del cromosoma 2 y el otro cromosoma 2 también se duplicó. Por lo tanto, vamos a colocar acá la combinatoria verde con negro. Ya vamos a terminar con esto, ¿eh? Tenga paciencia. Si esto era cierto, en algún momento vamos a tener el negro y el verde aquí, formando ¿qué cosa? El tetrámero, la tetrada. Y aquí va a haber intercambio de fragmentos. Por lo tanto, al final del día, yo voy a tener el cromosoma, la cromátida verde con fragmentos violeta, porque hubo, ¿qué cosa? Intercambio de fragmentos, ¿sí? Tenemos la negra, también con intercambios de fragmentos, que serían amarillos, por ahí. ¿Y qué otra cosa tendríamos? El violeta, ¿no? Está faltando el violeta. El naranjo y El violeta y el naranjo, con sus respectivos cambios. Vale decir, aquí podrá haber algún pedazo verde, aquí un pedazo verde. Ya. Si esto ocurrió durante la profase, y esto ocurrió durante la profase, yo tengo ahora una tetrada del cromosoma 1 con el cromosoma 1, una tetrada del cromosoma 2 con el cromosoma 2,
Pero como estos fragmentos se intercambiaron en forma aleatoria, ya no da lo mismo A o B. ¿Por qué? Porque A puede ocurrir de la misma manera que este otro de acá. Me explico. ¿Qué tal si tú colocaste así? El verde y el negro se te van para arriba, el azul y el rojo se te va para arriba. Pero si tú lo colocaste al revés, el azul y el rojo se te fue para arriba, y para arriba se te fue el amarillo con el violeta. ¿Se entendió esta parte o no? No lo estoy logrando. No lo estoy logrando, mira. Sin estos intercambios, tú tenés la posibilidad de colocar tu cromosoma así, azul-rojo, ¿sí? Verde-violeta. Entonces, la posibilidad de que si tú los empezáis a separar, el verde y el violeta queden en esa posibilidad, ¿sí? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el violeta y el verde se hayan ido para arriba. Y por lo tanto, el amarillo y el rojo se quedaron abajo. ¿Sí? Esto es la probabilidad A y B para el cromosoma 1. Pero tú al lado tenés ¿qué cosa? Tenés el verde y el negro. Verde y negro del cromosoma 2. Y tú tenés la posibilidad de que el verde y negro estén aquí o verde y negro estén aquí abajo. Si eso es cierto, violeta y amarillo deberían estar acá abajo. ¿No? ¿Se cayó el violeta? Aquí está el violeta. ¿Sí? Esa es una posibilidad, o que el violeta esté aquí arriba y el amarillo abajo. Este es el cromosoma 1, este es el 1, este es el 2, este es el 2. Probabilidad 1. Este se fue para arriba junto con este. Probabilidad 2. Este se fue para arriba junto con este. Si eso es cierto, esta probabilidad te va a dar qué tipo de combinatoria. Azul con rojo y verde con negro. ¿Vamos bien o no? Sí. Verde con negro. Pero si este se fue para arriba y esta fue la configuración, tú vas a tener ¿qué configuración? Azul con rojo arriba. ¿Sí? Y este de acá va a ser morado con naranjo. Morado y naranjo. Esa sería una célula, esta sería otra célula. ¿Se ve la diferencia o no? Entonces, para la meiosis no da lo mismo que tú estés en dorso o en palma. ¿Por qué? Porque como esta cuestión de los tetrámeros y las crossing over está pasando con el cromosoma 2, con los cromosomas 3, con los cromosomas 4, con los cromosomas 5, tú empezás a tener más posibilidades de arreglo. El 1 para arriba y para abajo, esa es una posibilidad, pero para el 1. Para el 2, lo mismo, para arriba o para abajo. Pero resulta que este se puede juntar con ese o con ese. Y por lo tanto, tú vas a tener dos posibilidades para las células que se fueron para arriba, para que se fueron para abajo. Pero como son 23 cromosomas, ¿cuál es la probabilidad? 2 elevado a 23. Es un número bastante alto. ¿Quién sigue perdido? En la mitosis, tú no tienes ningún problema en que estos estén en una configuración o en otra. ¿Sabéis por qué? Porque aquí los colores son distintos, pero las secuencias de DNA son la misma. Por lo tanto, que se vaya el rojo para arriba, el azul para abajo, o el azul para arriba y el rojo para abajo, da exactamente lo mismo, porque son iguales. Es como tener una moneda con cara y cara. Caro sello, cara. Caro sello, cara. Oye, hay buena suerte, la moneda está cargada. Esto es la mitosis. Siempre son iguales, no cambian. ¿Y por qué? Porque tú duplicaste el material genético y las cromátidas se separaron. Por lo tanto, si las cromátidas son iguales, da lo mismo colocarla violeta para arriba, verde para abajo, o verde para arriba y violeta para abajo, porque son iguales. Pero en la meiosis no. Las cromátidas ya no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque intercambiaron fragmentos entre ellas. Y eso fue completamente al azar. Entonces tú no sabes si está más cargado la parte original violeta-verde que la azul-roja. Los dos son el cromosoma 1,
Pero ahora como están juntos en la tetrada, tú dices, ¿los pongo de esta manera o los pongo de esta otra? A ver si logro otra cosa. Sin moverte de ahí, trata de agarrar 2 lápices. Haga el esfuerzo. Pero haga el esfuerzo. ¿Cuál es la probabilidad que vaya a agarrar 2 lápices? ¿Los 2 primeros o los 2 de acá? Ya, ¿y qué pasa si yo te los presento acá? ¿Cuál es la probabilidad que agarréis? ¿Verde o violeta? Violeta y verde. Porque yo te estoy restringiendo, no te puedes mover más. Por lo tanto, ¿de qué depende que tú agarres 2 lápices que sean rojo y verde, rojo y azul o verde y violeta? Que yo te los ponga así o así. Eso es lo que está sucediendo acá. Como ya son distintas las cromáticas, no da lo mismo ponerlo así o ponerlo acá. ¿Y por qué no da lo mismo? Porque ahora cada una de las cromáticas es distinta. Son la verde y la violeta, después de esto, son distintas. Y la azul y la roja son distintas. Por lo tanto, ya no es igual e igual. Por lo tanto, sí consta, o sea, sí pesa como tú las estés presentando. Y esto aumenta la variabilidad si esto mismo le está ocurriendo con el cromosoma de al lado. O sea, los 2 cromosomas 2 se duplicaron, se juntaron y empezaron a intercambiarse. Los 2 cromosomas 3 se duplicaron. ¿Y esto? ¿Cuántos cromosomas tenemos en la especie humana? 23. Esto está ocurriendo 23 veces. Y como tú tienes 2 posibilidades para presentarlo, son 2 elevado a 23 posibles células que vayas a encontrar. Recién en meiosis 1. ¿Sí? ¿Pero qué hemos hecho en la meiosis 1? ¿Qué separamos? Los cromosomas. Entonces, ahora, esta célula que está aquí, esta que está acá, y las 2 que se van a formar por la... ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos ahora a separar las cromátidas. Y nuevamente, ¿da lo mismo que la verde y la negra estén en esta orientación? No, porque son distintas. Por lo tanto, tú nuevamente en la metafase 2 vuelves a tener una variabilidad de 2 elevado a 23. Y esto significa que es prácticamente imposible que si tú aquí vayas a producir espermio, como lo que está produciendo, pretende este esquema, que un espermio tenga la misma carga genética que otro. Así que todos los espermios son distintos, genéticamente hablando. Y los ovocitos son todos distintos. ¿Y por qué son todos distintos? Porque tú pasaste por el crossing over en la profase 1. Por lo tanto, ¿dónde se produce la máxima variabilidad en la meiosis? En profase 1 y en metafase 1, que es donde se alinean los cromosomas, en este caso el techámero. Y posteriormente, en la segunda división, ya no hay crossing over, pero sí vuelve a haber metafase y las cromátidas se pueden volver a alinear. Así que volvemos a tener una probabilidad gigantesca. ¿Sí? Ahora mejora un poco, ¿no? Por acá, ¿mejora? Y ahí con el segundo también podría juntarse con el primero del segundo. Claro, porque son las combinatorias que tú podrías decir, entonces, ¿cuánto es el número de combinatorias? 2 elevado a 23. Porque tú tenías una posibilidad u otra, ¿y cuántas veces puedo repetir esto? 23 veces, pues son 23 cromosomas. Entonces, 2 elevado a 23. O sea, un número pero gigantesco. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? En la primera división meiótica hemos separado cromosomas y ya tenemos una célula haploide. Porque el cromosoma 1 se separó del cromosoma 1, el cromosoma 2 se separó del cromosoma 2. Pero el cromosoma 1 y el cromosoma 1 que se separaron siguen teniendo sus cromátidas. Porque lo que no hemos hecho es separar las cromátidas. Entonces, ¿qué hacemos posteriormente? En la meiosis 2, en esta división, separamos las cromátidas, como si fuera una mitosis. ¿No? ¿Sí? Entonces, en la meiosis, ¿qué buscamos? Variabilidad. ¿Para qué? Para que los gametos tengan una carga genética distinta al progenitor. Eso es tremendamente conveniente. Se junta con otro gameto que hizo exactamente lo mismo. Si las células germinales fueran mitosis, prácticamente, si ustedes los molestaban porque se parecían al papá o a la mamá, ¡ay, igual a tu padre!
igual a tu madre. Esta cuestión sería prácticamente un clon. Y esto significa que toda la carga genética mala, que entre comillas, que venía de la madre, tú tuviste posibilidades de reordenarla. Se cree que mientras más reordenamiento, se van diluyendo las mutaciones negativas. ¿Cómo nos fue con la meiosis? ¿Sí? Lean, por favor, la guía de la semana pasada, porque ahí aparece la gametogénesis. Y lo último que voy a decir antes de irnos, para que tengan una idea. ¿Profe? ¿Sí? La meiosis no pasa por la misma etapa, ¿cierto? Profase, Sí, claro, pero se habla de profase 1, profase 2. Metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2. En la parte 1 sigue todo. ¿Verdad? Y en la segunda, pasa lo mismo con la mitosis, claro. Que son las 4 etapas, pero ahí se divide la cromática. Y ya prácticamente no necesitamos pasar por una etapa de destrucción de la carioteca. Porque ya están los cromosomas ahí, simplemente ahora tenemos que separarlos. Por eso es tan importante en este tipo de cosas los microtúbulos. Y si tú tenías algún problema de microtúbulo, te va a quedar con una célula sin cromosomas y una célula con el doble de cromosomas. Que es lo que da característica a las trisomías. Que no son mutaciones, son diferencias de repartición. Entonces tú tenés 3 cromosomas, 21, en vez de tener 2. Entonces se habla de la trisomía del par 21, síndrome de Down. Oye, lo último, y esto lo repasamos en la última clase. No. El ovario produce la meiosis dentro del útero y se detiene en ovocito 1, profase 1 se detiene. En profase 1, eso quiere decir que se hizo el crossing over y se detiene. Y cuando se vuelve a instalar nuevamente y despertar de profase 1 hasta metafase 2 en la pubertad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes cuando estaban en el útero materno, que tienen connotación hembra, carga genética de hembra, ya el ovario ya tenía sus ovocitos y quedaron detenidos ahí en profase 1. Y en la pubertad se despiertan y todos los meses reclutamos y detenemos el proceso en metafase 2. ¿Y cuándo termina la meiosis 2? Cuando el espermio fecunda el ovocito. Y por eso la especie humana ovocita y no ovula. Pero anda a explicar eso, que tenemos pastillas anovulatorias, deben hacer pastillas anovocitatorias. Pero no vamos a cambiar eso. ¿Por qué? Porque un óvulo se define como una célula que terminó, una célula germinal hembra, que terminó la meiosis 2. Pero el ovocito, el huevo cuando se libera, el día 14 aproximadamente del ciclo, ese huevo no ha terminado la meiosis 2. ¿Y cuándo la termina? Cuando es fecundado por un espermio. Pero nunca fecundado. ¿Cómo se llama? Ovocito. No, pero ovulación. Ovocitación. Ovocitación. Pero no anda a hablar de eso hoy en día, nadie debe entender. Es un tecnicismo. Sin embargo, ¿qué le pasa en los túbulos seminíferos masculinos? El testículo es una enredadera de túbulos. Si tú cortaras un testículo, a alguien le pegáis una patada y le cortáis, salen un chorro mil de estos tubitos que se llaman túbulos seminíferos. Dentro del túbulo seminífero tenemos una cuestión que es el lumen. ¿Nos acordamos lo que era el lumen, no? La parte hueca. Y a la parte hueca van a dar los espermios. ¿Sí? Pero esta cuestión crece de la periferia hacia el centro. Y partimos con una célula que puede tener mitosis y meiosis. ¿Y esto qué significa? Que estas células azules pueden tener mitosis, por tanto pueden producir células germinales durante toda la vida. La hembra, las células se detienen en profase 1 y ya no hay mitosis aquí. Todas las células que están acá en el ovario ya están en meiosis. Las células que tenemos acá en azul, en el túbulo seminífero del testículo masculino, tienen posibilidades de estar en mitosis y en meiosis. Si tú tienes mucha mitosis, las que se quedan acá recuperan y las que salen se van transformando en
espermatocito 1, espermatocito 2, dependiendo si están en la primera o segunda división meiótica. Hasta que finalmente sale un espermio con movilidad. Aunque aquí no tiene movilidad, tiene que venir acá y recién ahí empieza a adquirir movilidad, en el epidídimo. Pero ¿qué nos interesa a nosotros preguntar? Meiosis, fundamental, eso tiene que estar logrado. ¿Qué ocurre en la meiosis 1, división meiótica 1, división meiótica 2? Y finalmente entender que en la gametogénesis, en el ovario quedan atrapados los ovocitos en profase 1 hasta la pubertad. Después de la pubertad llegan nada más que a metafase 2 y para terminar la meiosis necesita de la fecundación. Y si no hay fecundación, no se termina la meiosis. Sin embargo, en el testículo se produce la meiosis completa. ¿Sí? Retomamos esto, hacemos un repaso final el día martes. ¿Sí? Con todo lo que he hecho en la prueba. Voy a mandar esta semana la tabla de especificación, que era la lista de